Débora era la tercera hija del matrimonio de Enrique y María Tapia. Tenía dos hermanas mayores, Antonella y Lucía, y un hermano menor, el pequeño Tomás. Débora, a quien en realidad todos llamaban cariñosamente Deb, era una niña a punto de cumplir 15 años, algo corpulenta y no muy agraciada, lo cual se debía en su mayoría a su personalidad. Era una jovencita muy seria, solitaria, pues no le placía socializar con otros, considerada por los demás como alguien amargo y rudo, además de engreída y altanera. En el año 1858 ocurría un acontecimiento de suma importancia en el creciente pueblo de Mendoza. La hermana mayor de Deb, Antonella, contraería matrimonio con el hijo de un importante terrateniente. Todos hablaban de ello y personas de todas partes vendrían a la gran celebración. Los familiares del novio habían hecho un viaje de 2 meses desde España, cruzando el océano y llegando al puerto en Buenos Aires, para luego continuar su viaje en diligencia al interior del país hasta llegar a la provincia mendocina. Los hermanos de Antonella habían planeado una gran sorpresa muy especial para esa ocasión y habían ensayado durante meses para dedicarle a su querida hermana su melodía favorita. Luz tocaba el piano, aunque no muy bien, pero se esforzaba, y Tomás apenas estaba aprendiendo violín, por lo que tardó bastante en lograr conseguir un sonido aceptable que no torturara los oídos de los presentes. Pero, sin embargo, todo el talento musical de la familia parecía haber desembocado en Deb. Ella, desde los 6 años, había comenzado sus clases. Primero probó con piano, flauta, guitarra y finalmente se enamoró del violonchelo. Realmente poseía un talento nato, y aunque no era grato oírla cuando hablaba, sí que lo era cuando tocaba. Luego de la ceremonia, Deb se mantuvo con su hermano Tomás, con quien solía entenderse un poco mejor, aunque también sus pleitos eran los más enérgicos y terminaban en incontables castigos. Llegado el momento de presentar su obsequio, cada quien tomó su lugar, siendo observados por cientos de ojos de todas partes del país, incluso de algunas partes del mundo. Luz, quien tocaría el piano, era quien estaba más nerviosa, pues era consciente de que no poseía el talento suficiente y no había mejorado mucho su técnica, incluso cuando el propio novio, quien era celebrado en esa ocasión, le habría impartido algunas clases particulares. Tomás, por su parte, no se preocupaba, pues era un niño muy desenvuelto y confiado. Notoriamente, Deb era quien, de los 3, sabía muy bien lo que estaba haciendo. Ella era la artista principal, lo sabía bien y cómo lo disfrutaba. Se mostraba más que confiada y jactanciosa. Cuando comenzaron a tocar la melodía favorita de su hermana, una versión lenta del canon de Pachelbel, enseguida su protagonismo se adueñó del lugar y todas las miradas se fijaron en ella, quien interpretaba la melodía principal de manera majestuosa. Cada nota que vibraba lograba traspasar directamente al corazón de los oyentes. El público estaba gratamente impresionado y sus padres era indescriptible el orgullo que sentían. Finalizaron la dedicación ante los frenéticos aplausos de la gente y los vidriosos ojos de su hermana, profundamente emocionada y conmovida. Al bajar del escenario, una impresionante cantidad de personas se acercaron a saludar y alabar a la talentosa jovencita que acababan de descubrir. Y de entre todos ellos, hubo alguien que logró, por primera vez, descolocar a Deb y provocarle una, hasta ahora, desconocida emoción: timidez. Se trataba de un muchachito no mucho mayor que ella, de un llamativo y largo cabello lacio de un negro brillante, mirada intrépida y provocadora sonrisa. Era alguien de actitud muy segura y buen porte. Le tomó la mano sin previo aviso y la besó, presentándose como Franco Pedraza, viéndola intensamente. La muchachita, por primera vez, no supo qué decir. Nadie la había tratado así hasta ahora. Respondió con una torpe sonrisa para luego continuar su camino. Durante el resto de la velada,
cruzaron miradas en más de una ocasión. Ella percibió que él la observaba descaradamente y eso le hacía sentir molesta, y cuando tuvo la oportunidad, no sintió temor en decírselo y pedirle, directa y cortésmente, que dejara de verla de ese modo, que era molesto y además algo perturbador. Ella mantuvo una actitud muy seria y firme, pero eso a él pareció divertirlo más que otra cosa. Luego de eso, se alejó para no volverlo a ver. Al cabo de unos días, y entusiasmada por su reciente actuación y la excelente aceptación del pueblo, Deb decidió retomar sus clases en el pequeño conservatorio de la ciudad, pero este no lograba satisfacerla en sus necesidades de ascender, despegar y volar. Solía quejarse de ello con sus padres a menudo, menospreciando tanto a su maestro como a otros estudiantes del lugar, tachándolos de vulgares y ordinarios. Había alcanzado un nivel tan alto que para subir al siguiente escalón debería encontrar otro modo de aprender, de lo contrario se quedaría estancada. Pero eso no sería fácil de encontrar, al menos no en Mendoza. En una de sus clases de improvisación, ella buscaba recorrer otros caminos, explorar nuevas emociones, pero el viejo e insípido profesor, como ella solía describirlo, la limitaba, puesto que no eran de su agrado esas ideas y ritmos populares. Aquello la frustraba en exceso. Se hallaba sola, sentada con su instrumento, sumida en profunda desazón, cuando el muchacho, Franco, apareció en la puerta del salón y se quedó observándola. «Esto sí que es un cuadro deprimente», comentó al cabo de un instante. Ella se sobresaltó, sorprendida de verlo y además fastidiada. Se levantó y comenzó a guardar sus cosas para marcharse, a lo que el muchacho no sintió temor alguno en demostrar su desilusión. Le insistió incluso de manera impertinente que se quedase y tocara algo para él. Pero ante la constante negativa por parte de la muchachita, tomó asiento en el único, gastado y viejo piano que se hallaba allí y comenzó a arpegiar una obra de Brahms, esperando así convencerla de que se le uniese. Ella desconocía el talento tan impresionante que el muchacho poseía para la música y con su toque personal lograba atraparla e invadirla, haciendo crecer en ella un deseo incontenible de tomar su violonchelo y tocar junto a él. Aunque su terquedad la mantuvo indiferente por un tiempo, finalmente no resistió. Se sentó en su silla y, algo fría, acomodó su instrumento y comenzaron a tocar. El éxtasis, la euforia brotaban incontenibles y una muy profunda felicidad cosquilleaba por todo su cuerpo, invadiéndola de emociones. Fue como ese pequeño lapso de tiempo en que te transportas fuera y te dejas llevar, dejando salir todo lo que hay dentro de ti. Y por ese breve instante, ambos sintieron una profunda y muy intensa conexión. Inmensamente sorprendida de que el joven fuese músico y además conociera esa obra y ambos hubiesen podido fusionarse también, Deb se levantó de su silla, aún con la exaltación del momento, y comenzó a invadirlo de preguntas, mientras el joven, lleno de satisfacción, parecía haber logrado su cometido, captar su atención. A partir de ese momento, comenzaron una gran amistad. Ella conoció que el muchacho se habría mudado a Mendoza con sus padres desde Italia cuando era tan solo un niño de 6 años y ya había comenzado a aprender piano. Su madre era su maestra. Aunque Deb se esforzaba en demostrarse poco involucrada, cada vez que Franco llegaba al salón de música, su mirada se iluminaba, exteriorizando apenas una pequeña gota de la felicidad que en verdad sentía. Su presencia había mejorado notablemente sus clases en el conservatorio, principalmente porque lo admiraba muchísimo. Y más que eso, ambos pasaban horas conversando. De regreso a casa, algunas veces se encontraban en la plaza y solían reunirse también para tener ensayos privados en casa de Franco, donde ambos podían dejarse llevar y dejar salir la música que había en sus corazones. Eso era lo que ella más amaba. Pero de vez en cuando se quedaba clavada en esa aguda mirada que parecía poder rasgar cada barrera que ella imponía, desnudando su alma ante sus ojos, dejando todo al descubierto. ¿Cómo podía hacer eso?
Era una sensación que no estaba segura le agradara del todo, pero no podía negarse que su compañía la completaba. Era la primera vez que tenía la oportunidad de conocer y disfrutar a alguien como él. Finalmente, un día de primavera, mientras caminaban por la plaza, él la detuvo del brazo y se paró frente a ella, y permaneció viéndola fijamente a los ojos mientras ella, desconcertada y asustada, le veía sin reaccionar. Solo eran ellos dos y un hermoso viento que los envolvía. Él tomó su mano, levantándola suavemente y besándola, al tiempo en que el corazón de Deb galopaba queriendo escapar de su pecho. «Te amo» fue el único modo que encontró de resumir todo lo que estar con ella le provocaba. Pero ella no respondió más que con un tierno rostro desconcertado, lleno de temor. Esa tarde regresó a casa con su cabeza invadida de pensamientos contradictorios y su corazón palpitando emociones encontradas. No era alguien que confiara sus sentimientos a los demás, así que debería encontrar la manera de sobrellevar todo esto sola, como siempre había hecho. Pero esa noche, durante la cena, su padre la desorientó con una aterradora noticia, algo que le pareció ser una muy fuerte abofeteada para traerla de regreso a sí misma. Los abuelos de Felipe, ahora esposo de su hermana mayor, Antonella, estaban impresionados con su talento musical y la habían invitado a vivir con ellos en España para que así pudiera estudiar música a un nivel académico más avanzado. Y Enrique, su padre, no tardó en decir que sí, considerándolo una excelente y quizás única oportunidad para que Deb desarrollara todo su potencial, despegara y pudiera volar, así como quería. Cabe mencionar que ella no había comentado nada a sus padres respecto a su nuevo amigo, ni siquiera a sus hermanas. Hasta ahora no había sido necesario. Aunque realmente eso no era lo más difícil. Lo más difícil sería darle la noticia a su querido Franco.